Hola, muy buenas noches. Mi nombre es José Milcar González Aguilar y esta es una exposición de un tema de la materia de amparo del séptimo cuatrimestre de la carrera de licenciatura en la universidad y exploro en la carrera de licenciatura de Derecho. ¿Okay? Vamos a hablar el día de hoy sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación en competencia de amparo. Empezaremos diciendo que la Suprema Corte de Justicia, en conformidad con lo estipulado por el artículo 107, fracciones 5, 6, 8 y 9 de la Constitución, ya sea funcionando en pleno o en salas, de acuerdo con la distribución de competencias y la naturaleza del asunto, es competente para conocer el recurso de revisión en el juicio de amparo directo. Cuando en la demanda se planteen problemas de inconstitucionalidad, de normas generales, por estimarlos directamente violatorios en un precepto de constitución, o si en la sentencia de constitución se establece la interpretación directa de un precepto de dicha Carta Magna. Del recurso de revisión en juicio de amparo directo, cuando habiéndose impugnado la constitucionalidad de leyes o reglamentos federales o locales. De los juicios de amparo directo y revisión del indirecto, cuando sobre ellos se ejerza la fuerza de atracción. De los recursos de revisión en el juicio de amparo directo. Ahora bien, una característica propia y exclusiva por parte del Poder Judicial de la Federación es que sus tribunales autorizados son los únicos constitucionalmente aptos para emitir la interpretación judicial relativa a los preceptos de la Constitución de leyes, reglamentos federales o locales, tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. Por su parte, en el artículo 95, para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita, como número 1, ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. En este caso no se puede ser un mexicano nacionalizado. ¿Okay? Tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación. Poseer el día de la designación con antigüedad mínima de 10 años el título profesional de licenciado en Derecho, expedido por una autoridad o institución legalmente facultada para ello. ¿Sale? Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por el delito que amerite pena corporal de más de 1 año de prisión, pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente a la buena fama en el concepto público, inhabilitaría por el cargo o para el cargo, cualquiera que haya sido la pena antes mencionada. No haber residido en el país por lo menos durante los 2 años anteriores al día de la designación y no haber sido secretario de Estado, fiscal general de la República, senador, diputado federal, ni titular del Poder Ejecutivo en alguna entidad federativa durante el año previo al día de su designación, o sea, 1 año antes. En el artículo 96, para nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al ministro que deba cubrir a la vacante. La designación se llevará a cabo por medio de voto de las 2 terceras partes de los miembros del Senado presentes dentro del improrrogable plazo de 30 días. Si el Senado no resolviese nada dentro de ese dicho plazo, ocuparía el cargo el ministro, la persona que dentro de dicha terna designe el presidente de la República. En el caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el presidente de la República someterá una nueva.
en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna designe el presidente de la República. En el artículo 100, el Consejo de la Judicatura Federal será el órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones. El Consejo se integrará por 7 miembros, de los cuales uno será el presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien también lo será del Consejo. 3 consejeros designados por el Pleno de la Corte por mayoría, cuando menos por 8 votos. De entre ellos los magistrados de circuito y los jueces de distrito. 2 consejeros designados por el Senado y 1 por el presidente de la República. Todos los consejeros deberán reunir los requisitos señalados por el artículo 95, el que decíamos antes, de esta Constitución, y ser personas que hayan distinguido por su capacidad y profesionalismo en administración, en administrativa, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades. En el caso de que los designados de la Suprema Corte deberán gozar además con reconocimiento en el ámbito judicial. El Consejo funcionará en pleno o en comisiones. El Pleno resolverá sobre la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, así como de los demás asuntos que la ley le determine. Salvo el presidente del Consejo, los demás consejeros durarán 5 años en su cargo. Serán sustituidos de manera escalonada y no podrán ser renombrados para un nuevo periodo. Los consejeros no presentan a quien les designa, por lo que se les ejercerá su función con independencia e imparcialidad. Durante su cargo, solo podrán ser removidos en los términos del título cuarto de la Constitución. El artículo 102, en el inciso A, nos dice que el ministro público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. Para ser fiscal general del Estado de la República, se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, como decíamos antes, tener 35 años, cuando menos, cumplidos el día de la designación, contar con una antigüedad mínima de 10 años, de haber obtenido el título profesional como licenciado en Derecho y gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso. El fiscal general durará en su cargo 9 años y será designado y removido conforme a lo siguiente. Número 1. A partir de la ausencia definitiva del fiscal general, el Senado de la República contará con 20 días para integrar una lista de al menos 10 candidatos al cargo, aprobada por 2/3 partes de los miembros presentes, el cual enviará al Ejecutivo Federal. Si el Ejecutivo no recibe la lista en el plazo antes señalado, él enviará libremente al Senado una terna y designará previamente al fiscal general, quien ejercerá sus funciones hasta que en tanto se realice la designación definitiva conforme al establecido en este artículo. En este caso, el fiscal general designado podrá formar parte de la terna. ¿Okay? En el inciso 2 dice que recibida la lista a que se refiere la fracción anterior, dentro de los 10 días siguientes el Ejecutivo formulará una terna y la enviará a la consideración del Senado. Número 3. El Senado, con base a la terna y previa comparecencia de las personas propuestas, designará al fiscal general con el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes dentro del plazo de 10 días. En caso de que el Ejecutivo no envíe la terna, se refiere a la fracción anterior, el Senado tendrá 10 días para designar al fiscal general entre los candidatos de la lista señalada, la fracción 1. Si el Senado no hace la designación en los plazos que establece los párrafos anteriores, el Ejecutivo
designará al fiscal general entre los candidatos que integran la lista o, en su caso, la terna respectiva. El fiscal general, como punto número 4, podrá ser removido por el Ejecutivo Federal por las causas graves que establezca la ley. La remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores dentro de un plazo de 10 días hábiles. En el artículo 104 nos dice: los tribunales de la Federación conocerán: 1. De los procedimientos relacionados con los delitos de orden federal. 2. De todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y la aplicación de las leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, a elección del actor, y cuando solo se le afecte intereses particulares, podrán conocer de ellas los jueces y los tribunales del orden común. Las sentencias de primera instancia podrán ser apelables ante el superior inmediato del juez que conozca el asunto en primer grado. 3. De los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los tribunales de justicia administrativa que se refiere a la fracción 29, H en el artículo 73 de esta Constitución. Solo en los casos que señalen las leyes, las revisiones de las cuales conocerán los tribunales colegiados de circuito se sujetarán a los trámites que la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo directo y en contra de las resoluciones que en ellas dicten tribunales colegiados de circuito. No procederá juicio o recurso alguno. 4. De todas las controversias que versen sobre el derecho marítimo. 5. De aquellas en la fracción fuese parte. 6. De las controversias de las acciones que se refieren en el artículo 105, mismas que señalen del conocimiento exclusivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 7. De las que surgen entre la entidad federativa, una o más vecinos de otra. Y 8. De los casos concernientes a miembros del cuerpo diplomático y consular. Bueno, pues este fue el tema que nos tocó tratar el día de hoy, haciendo hincapié en los artículos y en todos los incisos que nos señala para poder designar lo que son los miembros de la Suprema Corte, de las fuerzas generales judiciales y fiscales. Y esto fue lo que pudimos hablar y rescatar sobre el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Espero haya quedado bien claro la exposición y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.